¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa. En esta cápsula bíblica vamos a analizar un texto muy importante en el cual abordaremos la enseñanza en cuanto a que el mal en el Antiguo Testamento, ¿de quién procede? ¿Quién creó el mal? ¿Quién es el autor del mal? Bien, para entender esto es necesario comprender, chicos, que el pensamiento del escritor sagrado y del pueblo al que va dirigido el texto en el Antiguo Testamento es muy diferente al escritor y pueblo del Nuevo Testamento. Dicho de otro modo, la Biblia a lo largo de toda su historia, con sus distintos escritores y que con ello va impregnado un sinnúmero de diversidades de culturas, pensamientos religiosos, político, económico. Eso conlleva a que exista un pensamiento diferente entre un texto y otro texto. E incluso cuando se habla o se pretende hablar de la misma esencia de un acto, en este caso del mal. Por ejemplo, para nosotros los cristianos estamos claros que el mal es una consecuencia de la ausencia absoluta de Dios, pero que también existe un ente, un ser personal que ocasiona el mal. Nosotros los cristianos le llamamos el diablo, el demonio o Satanás. Que este ser, un ser personal, real, pervertido y pervertidor, como dijo su santidad el Papa Pablo VI, es un ser que induce al ser humano a pecar. Y no solo eso, es decir, no solamente produce tentaciones, sino que además puede obrar en lo extraordinario, produciendo infestación diabólica, produciendo influencia satánica, produciendo posesión demoníaca. Es decir, que este mal es ocasionado por un ente, por una persona. En este caso, por una persona que fue antes un ángel, ahora es un demonio. No es que existan dos potencias espirituales, una divina, como en este caso lo es Yahvé o Jehová para los hermanos evangélicos protestantes, y la otra el diablo, como un ser creado o más aún como un ser semidivino o divino. No existe ese dualismo entre el bien y el mal entre dos seres, es decir, su persona antagónica como el demonio. No existe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el mal es ocasionado por Yahvé. Tanto el bien como el mal, Yahvé es su único autor. Y entiéndase que cuando digo mal no me refiero al mal moral, sino que me refiero al mal como por ejemplo catástrofes, epidemias, pestes, destrucciones de ciudades enteras, pérdida de familiares, es decir, la muerte, mujeres que nacen estériles, hombres que nacen ciegos, paralíticos, mudos, sordos, etcétera. Entonces, este mal es ocasionado por Yahvé. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, el pueblo más antiguo, no existe este dualismo entre el Dios Todopoderoso y un ser antagónico como el diablo. Para ellos no existe. Ellos solamente conocen a una persona que es la creadora de todo, y en este caso es Dios, Yahvé, el omnipotente. Es decir, que estamos hablando de que el pueblo de Israel es un pueblo monista. Solo Dios, Él es el único, y de su mano sale tanto lo bueno como lo malo. No existe el diablo. No existen para ellos, para el escritor de esa época y para el pueblo de esa época. Recuerden ustedes, y yo siempre lo digo, salvo ciertos libros como Sabidurías, Proverbios, Salmos, etcétera, la Biblia fue escrita por gente de su tiempo para la gente de ese tiempo, no para nosotros. Es por eso que se nos complica mucho leer el texto bíblico. ¿Por qué? Porque si no analizamos y no entendemos el contexto histórico, cultural y social del texto en que se está escribiendo, que se escribió, entonces difícilmente entenderemos el pensamiento original del autor. Y por eso es que caemos en muchas complicaciones y además en muy malas interpretaciones. Paréntesis, cuando leemos el Apocalipsis decimos, es un libro muy complejo, complicado, no lo entiendo. Claro, porque no fue escrito para ti, ni fue escrito en tu época, ahora, pleno 2024. Fue escrito para esa gente. Entonces ellos sí que entendían el simbolismo del libro, tú no. No se nos toca hacer una exégesis extremadamente rigurosa del texto. Bien, volviendo al tema. Vamos a abrir, chicos, por favor, el texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que dice así. Esta es la Biblia de Jerusalén.
Yo soy Yahvé, no hay ningún otro, es decir, no hay ningún otro Dios. Yo modelo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz, shalom en hebreo, aquí dice, yo hago la paz y creo el mal. En hebreo, ra, así de sencillo, ra, creo el mal. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Este pasaje es muy revelador, porque el texto es muy claro. Según el profeta Isaías, eh, pone en boca de Yahvé lo siguiente: yo hago la paz, yo hago el mal. ¿Sí? No el mal moral, repito. ¿Por qué? Vamos a ver muchos textos bíblicos donde Dios actúa de la siguiente manera. Enviando el diluvio universal, donde murió mucha gente, incluso gente inocente, de acuerdo al texto. No voy a entrar en detalles si el diluvio es histórico o no es histórico. Vamos, estoy hablando de la parte literaria del texto. Donde Dios le quita a toda su familia a Job, ¿sí? Por poner otro ejemplo. Donde Dios destruye Sodoma y Gomorra, por poner otro ejemplo. Entonces hay muchos casos, por ejemplo en Éxodo 4, 12, donde se habla de que el mismo Dios endurece el corazón del faraón para que éste no reconozca, y de esa manera pues Dios poder hacer portento de toda su poderío, ¿no? De toda su majestuosidad divina, ¿no? Enviando las plagas. O en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 6, ¿no? Cuando se habla de las calamidades que son ocasionadas por Yahvé, por Dios. Entonces, si Dios es el creador del mal, ¿quiere decir que Él es malo? No. Para el pensamiento del pueblo de Israel, más bien esto es una esperanza. Si Él ocasiona el mal, si Él es el que forma el mal, entonces Él también tiene la solución para, valga la redundancia, resolver ese mal. Es decir, de Él viene lo bueno, de Él viene lo malo. Si Él destruye una ciudad, Él mismo la reconstruye. Si Él ocasiona muerte, Él puede ocasionar vida. Si Él ocasiona una enfermedad, Él puede ocasionar también la salud. Entonces todo viene de su mano. Más bien este texto es un texto de esperanza. Nosotros lo podemos ver como algo escandaloso. ¿Cómo es posible que el Dios de misericordia resulta que Él también ocasiona el mal? Bueno, el texto lo dice. Yo solo lo que les hago es transmitir lo que dice el texto y el pensamiento de esa época. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque yo sé que hay muchos hermanos despistados que no saben escuchar, que no saben leer y empiezan incluso a proferir insultos hacia mi persona. Ah, que eres un hereje, que no eres un católico, que eres un hijo de Satanás, que confundes a la gente. Pero eso es porque no escuchamos, porque no leemos, porque yo siempre digo, no salimos de un círculo donde el conocimiento es tan insignificante y mínimo y no nos atrevemos a escudriñar más el texto, a investigar. Creemos que leer la Biblia es leerla. Creemos que estudiar la Biblia es leerla. Pero nos olvidamos que la Biblia está escrita en un contexto cultural radicalmente opuesto al que tenemos nosotros, con lengua diferente, lenguas totalmente diferentes, con tradiciones culturales diferentes. Entonces, cuando entendemos esto y nos vamos a lo más primitivo del texto, entonces vamos a entender qué es lo que quería decir el escritor. Y el escritor, para el escritor de esa época, Dios es el ocasionante del bien y del mal. Ellos así lo entendían. Bien, entonces chicos, espero les haya gustado esta pequeñísima cápsula bíblica. No se trata de dar aquí charlas ni clases, ¿no? Para eso ya hay en mi canal o en canales de distintos hermanos que me han entrevistado. Solamente son pequeñas cápsulas con el objetivo de incentivarlos a que ustedes sigan estudiando, de que ustedes sigan leyendo la Biblia. Entonces, como resumen, les quiero decir sencillamente que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pensaba de esa manera, ¿no? Ellos pensaban que en este caso el mal era ocasionado por el mismo Dios. No existe el demonio en el Antiguo Testamento, al menos hasta cuando el pueblo de Israel entra ya en contacto con el mundo helenista, con el mundo griego, con el mundo romano. Estos traen lo que en algún momento atrás heredaron de los persas, de los zoroastros, como es la creencia de demonios, ángeles, creencia de la vida eterna, creencia de todo lo que es espiritual, alegórico. Entonces ahí el pueblo de Israel empieza también a inmiscuirse en esto, empieza a enriquecer su teología, empieza a enriquecer su escatología. Es por eso que les pongo un ejemplo. Para el escritor primitivo del texto del Génesis, Bereshit,
resulta que la serpiente no es el diablo porque no lo conoce. Entonces se entiende que la serpiente es el diablo solo cuando aparece por primera vez en el texto de Sabidurías, donde hace el escritor, que no sabemos quién es, un paralelismo o una identificación, por decirlo de otra manera, a la serpiente con el diablo Satanás. Pero antes de eso, el escritor y el pueblo al que está dirigido el texto no tienen ni la menor idea de lo que hoy nosotros creemos, que en este caso la serpiente es Satanás, como lo enseña el apóstol San Pablo y como lo enseña el apóstol San Juan en la carta al Apocalipsis. Pero miren ustedes cómo hay un desarrollo teológico, esto es progresivo, esto va avanzando, hay revelación de fe. No estoy diciendo que el diablo no exista, porque sé que por ahí va a salir a sí mismo un católico despistado, por no utilizar una palabra más fuerte. Iba a decir el profesor Víctor anda diciendo que el diablo no existe. Yo como católico y como verdad de fe lo creo y lo enseño, por algo soy demonólogo católico. Lo que estoy diciendo es que cuando se escribe el texto del Génesis, el escritor no sabe que existe el demonio. Esta revelación será después. Y los primeros vestigios, o por no decir quizá el primer vestigio de la serpiente, Satanás, como una misma persona que induce al mal a caer a Adán y a Eva, viene a ser entonces en el libro de Sabidurías. Bien, chicos, espero les haya gustado. Les saluda Víctor Gamboa desde la ciudad de Guayaquil. Que Dios me los bendiga. Les envío un enorme abrazo. Chao, chao.